Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química Analítica y en el día de hoy estaremos conversando un poco acerca de todo lo que tiene que ver con concentraciones para entender un poquito más acerca de la teoría que se maneja en esa parte de la química analítica en donde siempre lo relacionamos con mucho ejercicio. Entonces, para empezar a hablar todo lo que tiene que ver con concentraciones, entendamos que la palabra concentración, que en algunos de los ejercicios lo relacionan con dos corchetes o paréntesis cuadrados como se dice en algunos lados, es la relación que existe entre soluto y solvente en una disolución, entendiendo que el soluto es una sustancia que se disuelve con ayuda del solvente, o en otras palabras podemos decir que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción comparado con el solvente. Al estar mezclado tanto el soluto como el solvente va a dar como resultado una mezcla homogénea, es decir que no se puede identificar fácilmente los componentes que conforman dicha mezcla. Si hablamos de concentraciones debemos tener en cuenta un nuevo concepto que se relaciona mucho cuando estamos trabajando con los ejercicios y en el laboratorio, como lo es la solubilidad. Cada sustancia tiene una solubilidad para un solvente determinado. Entonces, ¿cómo podemos definir solubilidad? Pues simplemente es la cantidad máxima de soluto que puede estar disuelto en un solvente. Pero eso depende también de algunas condiciones afuera como son la presión y la temperatura. Entonces, cuando se alcanza la máxima cantidad de soluto en una solución, estamos hablando de soluciones que se encuentran saturadas. ¿Por qué? Porque simplemente no admite más el ingreso de soluto a la solución para que pueda disolverse. Y en algunos puntos lo vamos a ver exactamente como lo añadimos. Eso lo podemos relacionar con el ejemplo tan sencillo donde tenemos un vaso de agua y añadimos una cantidad determinada de sal. En el momento que hagamos ese procedimiento de mezclar, la sal se disolverá completamente en el agua. Pero llegará un momento en donde nosotros añadimos una determinada cantidad de sal y esta no se podrá disolver. ¿Por qué? Porque esa agua ya se encuentra saturada. Pero habíamos mencionado que la temperatura y la presión pueden ayudarme a modificar la solubilidad de esta solución. Entonces, si a esa cantidad de agua y sal que normalmente había quedado en el fondo le agregamos un poquitico de temperatura, es decir, calentamos el agua, veremos que la solubilidad cambiará y podrá disolverse toda la sal en el agua que tenemos en cuestión. Por el contrario, si en vez de calentarla la temperatura la disminuimos, el agua tendrá muchísimo menos capacidad de disolver el agua. Por lo tanto, habrá muchísima más sal precipitada al fondo del recipiente. Ahora bien, si hablamos de las formas en que se expresa la concentración, debemos entender que esta se expresa de manera cuantitativa y cualitativa. La mayoría de los ejercicios que hacemos son de modo cuantitativo. ¿Por qué? Porque es una manera muy exacta y precisa de dar la concentración en determinados procesos. Por ejemplo, la mayoría de unidades de concentración que utilizamos para determinar esos cálculos cuantitativos son las que hemos trabajado como normalidad, molaridad, fracción molar, entre otros, y también las que son consideradas físicas como los porcentajes peso-peso, peso-volumen y volumen a volumen. Todas estas formas cuantitativas de determinar la concentración son utilizadas en la industria y en todo lo que tiene que ver con las investigaciones científicas en los laboratorios. Uno de los ejemplos más claros que hemos escuchado mucho en estos tiempos es el alcohol comercial. El alcohol comercial no lo vamos a encontrar al 100% de pureza, sino que él viene disuelto en cierta cantidad de agua que baja la cantidad de porcentaje de pureza del compuesto, en donde podríamos hablar en términos teóricos que el alcohol sería el soluto y el solvente sería el agua, el cual me va a permitir bajar el nivel de concentración. Por ejemplo, si en un envase de alcohol comercial leemos que dice que es porcentaje 70% volumen, quiere decir que aquí hay 70% del volumen total, que serían estos 700 mililitros, 70% será alcohol y el 30% será de agua. Si compramos un determinado jugo de naranja en el mercado y observamos que dice que su porcentaje es 60% jugo natural, lo que quiere decir que será 60% del volumen total del recipiente el jugo natural y el 40% serán los aditivos o los solventes que tenga. Entonces, como estamos en una conversación hablando de concentración en términos coloquiales, a referirnos de diluido, de muy fuerte, de muy bajito o de muy débil, estamos haciendo ese análisis con base a los sentidos que tenemos, que son denominadas las propiedades organolépticas, en donde tenemos las más comunes como el olor, el sabor, el color, entre otras. El ejemplo común que tenemos todas las mañanas las personas
que toman café determinarán que el café está muy fuerte o muy concentrado porque pueden olerlo inmediatamente antes de tomarlo. Y cuando el café no tiene esa intensidad, prácticamente decimos que el café no está bien realizado. Ahí estamos hablando de concentraciones fuertes y débiles utilizando el sentido del olfato. Si estamos en un día soleado y estamos tomando lo que es una limonada, las propiedades organolépticas del gusto nos permitirán determinar la intensidad del sabor del limón y la cantidad de azúcar. Y una de las reglas generales que tenemos cuando estamos hablando de concentraciones coloreadas es que entre más intenso sea el color, muchísimo más concentrada será la solución. Pero entonces, como tenemos ahora un poquito de conocimientos más en química analítica, es bueno que empecemos a dejar al lado algunos términos coloquiales y hablemos de soluciones diluidas y soluciones concentradas. Entendiéndose por diluciones diluidas aquellas que poseen una mayor cantidad de solvente y el soluto está en menor proporción. Por ejemplo, podríamos hablar cuando el agua azucarada no tiene tanto dulce o un jugo que está un poquito insípido. Cuando hablamos de soluciones concentradas, es decir, que está en el punto exacto de sabor, podemos tomar el ejemplo de un buen café realizado. Ahora, no somos perfectos cuando estamos realizando soluciones y en aquel momento en donde el soluto llega a sobrepasar un poquito el nivel de solubilidad, hablamos de soluciones sobresaturadas. Y eso simplemente quiere decir que hay demasiada cantidad de soluto para la cantidad de solvente que tenemos. ¿Y qué podemos hacer entonces cuando se nos presenta este tipo de problemas en donde nuestra solución quedó sobresaturada? Pues simplemente tenemos la gran ayuda de nuestro amigo el solvente universal, el agua, el cual nos ayudará a estabilizar un poco la concentración de ese experimento que estamos realizando. Y bien, mis queridos estudiantes, conociendo toda esa parte teórica en todo lo que tiene que ver con las concentraciones, es tiempo que nos pongamos un poquito más activos realizando todo lo que tiene que ver con la parte cuantitativa de esta temática. Para ello te invito a seguir viendo los videos en torno a las unidades de concentración física, como lo son porcentaje peso-peso, porcentaje peso-volumen y porcentaje volumen-volumen, así como ver los videos anteriores en donde he trabajado la temática de molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar para la comprensión de esta temática en términos cuantitativos. Entonces, siendo no más, muchísimas gracias por ver este video, manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales para estar en contacto conmigo en asesorías y demás, y si tienes alguna duda, por favor házmela saber en los comentarios y nos vemos en una próxima clase.